Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el final de física que fue tomado el 7 de diciembre, de la primera fecha de este año, ¿sí? De 2018. La idea un poco es tratar de resolver los problemas punto por punto. Abajo en la descripción del video les voy a dejar el link del parcial. Antes que nada quería agradecerles por los mensajes de apoyo al canal, pedirles por favor que se suscriban para que nosotros podamos seguir haciendo material de esta misma manera. Entonces, lo primero que nos piden, ¿sí? En este parcial, en este final es lo siguiente. Nosotros vamos a tener una polea, ¿sí? Que va a estar unida de forma fija al techo y que va a tener dos masas A y B que van a estar colgando de ella, ¿sí? En este caso nosotros tenemos A y nosotros tenemos B, ¿sí? Lo que vemos en estos lados. Y la idea acá es que, como datos, nosotros vamos a tener que la masa de B va a ser 5 tercios de la masa de A, ¿sí? La idea es que inicialmente ambos van a estar en la misma altura y están en reposo, ¿ok? Entonces un poco la idea es que lo que va a suceder es que al estar en reposo van a estar fijos, digamos, mediante algún sistema externo y luego se van a dejar libres, ¿sí? Entonces esto lo más probable es que se empiece a mover en una determinada dirección. Entonces la idea es calcular la distancia que hay entre los dos a los 2 segundos de que el sistema sale del equilibrio. Entonces imaginémonos lo siguiente. Primero la idea sería tratar de encontrar un sistema de referencia. Nosotros acá podemos poner el semieje positivo de las Y, ¿sí? De la manera que se hace tradicionalmente, que es hacia arriba positivo, ¿okay? Y imaginarnos el desplazamiento que va a tener cada uno de los objetos en particular. Entonces, por ejemplo, como el B tiene una masa mayor que la del A, ¿sí? Lo más probable es que el desplazamiento que tenga el B sea hacia abajo, ¿sí? O sea que esto, pasados 2 segundos, ¿sí? La ubicación del B esté, por ejemplo, por acá, ¿sí? Entonces esto sería en la ubicación a los t igual a 2 segundos. Y de la misma manera va a estar el A arriba, ¿sí? Porque el A es más liviano, entonces acá va a estar a los t igual a 2 segundos. Entonces la idea es tratar de encontrar cuál es la distancia que hay entre los dos, ¿sí? Esta distancia que podemos llamarle d de A sobre B, ¿sí? A los 2 segundos. ¿Ok? Eso sería un poco la idea. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Vamos a pensar de la siguiente manera. Fíjense, nosotros decimos la distancia entre A y B a los 2 segundos, ¿cómo la podemos calcular? Si nuestro sistema de referencia es este, ¿sí? Vamos a tener, si este es nuestro I sub 0, donde acá está el 0, vamos a tener la altura de A, ¿sí? Esta va a ser I sub A, y luego vamos a tener la altura de B. O sea que esta distancia va a ser el módulo en el sentido del valor absoluto del número, ¿sí? En este sentido. Entonces vamos a tener I de A menos I de B, ¿sí? Acá tenemos que observar algo. Fíjense que dado que ambos están unidos por la misma cuerda, ¿sí? La cuerda es inextensible, por lo tanto todo lo que el móvil B se desplace hacia abajo va a ser todo lo que el móvil A se desplace hacia arriba, porque justamente es la misma cuerda, ¿sí? Entonces en módulo la distancia de A, ¿sí? Va a ser igual a la distancia de A hasta el 0 original va a ser igual que la distancia de B hacia el 0 original, o sea van a ser equivalentes los dos. Entonces en este caso podemos reformular, ¿sí? La fórmula que teníamos al principio como que la distancia desde A hasta B en el tiempo 2 podemos pensarla como si fuera la altura de A en 2 o la altura de B. Vamos a suponer que elegimos la altura de B, ¿sí? Por ejemplo. Entonces va a ser dos veces la altura de B en sentido absoluto, ¿sí? Entonces esta sería la ecuación con la que nos tenemos que quedar. Entonces, dicho esto, ahora tenemos que tratar de encontrar, mediante los diagramas de cuerpo libre, cuáles son los sentidos del movimiento de este problema. Entonces, por ejemplo, vamos a elaborar cada uno de ellos, ¿sí? Tratando de tener en cuenta o de no perdernos detalle con los mismos que sean. Diagrama de cuerpo libre del A, ¿sí? ¿Cómo nos va a ir quedando? Nosotros tenemos, para el A, tenemos la tensión del cable. El cable es único, así que la tensión en él va a ser única, ojo con esto. Luego tenemos el peso de A, ¿sí? Y para el diagrama cuerpo libre de B, ¿sí? Vamos a tener lo mismo. Vamos a tener la tensión y luego tenemos el peso en B, ¿sí? Esto para que lo vayamos identificando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A se va a mover hacia arriba, ¿sí? Entonces la aceleración
está en este sentido. Y la aceleración nuevamente es única para los dos cuerpos, porque están unidos por la suba que es inextensible. Entonces eso como detalle. Y acá en B la aceleración va a ser hacia abajo porque es en la dirección donde la masa es más grande. Entonces, planteamos las ecuaciones, en ambos casos ambos cuerpos están no en equilibrio, pero justamente tienen la misma sumatoria. Entonces en este caso, el mismo signo de aceleración, tenemos para el cuerpo A, vamos a tener la sumatoria de fuerzas de A, nos va a quedar tensión y aceleración tiene el mismo sentido, así que en este caso nos va a quedar tensión menos el peso en A, y esto nos va a quedar la masa de A por la aceleración. Y luego para B vamos a tener la sumatoria de fuerzas de B, que esto nos va a quedar como el peso en B menos la tensión, esto es igual a la masa de B por la aceleración. Si peinamos un poco estas ecuaciones con los datos que tenemos, por ejemplo que la masa de B es 5 tercios la masa de A y demás, vamos a encontrar, y sabiendo obviamente que el peso es masa por gravedad o la aceleración de la gravedad, vamos a llegar a la siguiente conclusión. De estas dos ecuaciones nos va a quedar, fíjense, tensión menos masa de A por la gravedad, la aceleración de la gravedad, esto nos va a quedar la masa de A por la aceleración, y luego en este caso vamos a tener menos la tensión más la masa de B, que en este caso la masa de B, 5 tercios es la masa de A, así que expresándolo de esta forma nos va a quedar masa de A por 5 tercios por la gravedad, esto nos va a quedar la masa de B por la aceleración, que en este caso van a ser los 5 tercios de la masa de A por la aceleración, ¿sí? Ya simplificamos varias variables ahí. Y ahora el tema es que de qué incógnitas nosotros tenemos dos. Pasamos a tener la tensión de la cuerda y la aceleración del sistema, que son comunes en ambos casos. Así que la idea sería resolver este sistema para por lo menos encontrar la aceleración en función de las otras variables. Vamos a probar acá se puede hacer sustitución, sumas y restas, lo que ustedes quieran o crean conveniente para resolver este caso. Por ejemplo, acá sería práctico, una de las maneras sería sumar ambas ecuaciones y despejar, por ejemplo, sacar la tensión de ambos casos. Entonces, sumamos acá, tensión con tensión se va, ¿sí? Vamos a tener después que masa de A por gravedad más esto, vamos a tener una masa de A menos una masa de A más 5 tercios, nos va a quedar 2 tercios de masa de A por gravedad, y en este caso vamos a tener 1 más 5 tercios, 1 más 1 es 3 tercios, más 5 tercios, en este caso son 8 tercios de la masa de A por la aceleración. De acá en este caso lo que se puede sacar es la masa de A con masa de A se van a cancelar, 3 con 3 se van a cancelar y vamos a llegar a la conclusión de que la aceleración nos va a quedar 8 medios, ¿sí? O la aceleración, la gravedad, perdón, nos va a quedar 4 veces la aceleración, o lo mismo la aceleración nos va a quedar 2 octavos, o lo mismo un cuarto de la aceleración de la gravedad. Esto como dato no es menor, ¿sí? ¿Por qué es importante la aceleración? Porque ahora nosotros podemos decir, para la parte de distancias, podemos calcularlo en función del desplazamiento que tenemos, ¿sí? Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. Ya tenemos la aceleración de ambos cuerpos. Vamos a la parte de las ecuaciones para el cuerpo en B, ¿sí? Entonces, en este caso, para las ecuaciones del cuerpo B, nosotros tenemos que la aceleración en B, en este caso, va a ser un cuarto de la gravedad. Si lo ponemos en el sistema de referencia positivo para arriba y esto suma para abajo, esto va a ser menos un cuarto de la gravedad por j en vectores, ¿sí? Cuando vamos a la velocidad de b en vectores, esto nos va a quedar menos un cuarto por g por tiempo más la velocidad inicial de b, todo esto en j. Recuerden ustedes que la velocidad en función del tiempo es la integral de la aceleración en función del tiempo, por eso directamente acá hicimos la integral. Si quieren ustedes hacerla más en detalle lo pueden hacer, pero bueno, acá podemos simplificar un poco los pasos. Entonces la velocidad en b en forma vectorial nos va a quedar como esta ecuación que vemos acá. La velocidad en b se va a hacer 0 porque ambos parten del reposo, así que en este caso la velocidad en b va a ser menos un cuarto de la gravedad por tiempo por j. Y cuando vamos a la posición, ¿sí? La posición no es otra cosa que la integral de la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Acá como constante se pueden agregar tanto para la velocidad inicial y para la posición inicial. Entonces en este caso la posición de b nos va a quedar la integral de esto que vamos a tener menos un cuarto de g que sale como constante, la integral de t que va a quedar un medio de t cuadrado, ¿sí? Más la velocidad inicial por tiempo más la posición inicial como constante. Pero es de aquí que ambas dos van a ser 0, ¿sí? Así que no nos va a quedar otra que la ecuación nos vaya quedando de esta manera, ¿sí? Entonces vamos a tener que la posición de b
nos va a quedar menos 1/8, ¿sí? Todo esto en j, ¿no? Menos 1/8 de g por t cuadrado por j. Ahora, la idea es ver a los 2 segundos dónde estaba este xb. Entonces xb a los 2 segundos nos va a quedar menos 1/8 por 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Por 2 segundos todo esto al cuadrado, ¿sí? Con lo cual, todo esto lo que nos va a quedar es que esta distancia son 5 metros, ¿sí? Como la distancia original era el doble de esto, menos 5 en j, ¿no? Como está la distancia, ¿sí? De A hacia B en módulo va a quedar 2 veces por 5 metros, con lo cual la distancia entre A y B a los 2 segundos finalmente queda en 10 metros. En el ejercicio 2 nos plantean un problema de velocidades relativas, ¿sí? Básicamente lo que decimos es lo siguiente: yo voy a dibujar conforme se interpreta el resultado. Acá tenemos un sistema móvil que es en este caso este tren, como estoy dibujando acá, ¿sí? El tren en este caso está trasladándose por la vía. Entonces vamos a poner de la siguiente manera los ejes. Vamos a tener el sistema X y Z fijo, ¿sí? El sistema fijo de la Tierra es este que estamos marcando con las variables de siempre, el X, el Y, el Z y el O, ¿sí? El sistema no primado, fijo, ¿sí? Por las dudas ponemos en este caso, vamos a poner, en vez de poner tierra, vamos a poner suelo, ¿sí? Que este es el sistema fijo. El tren, por su parte, es un sistema móvil, ¿sí? En este caso va a tener las mismas variables, o sea, va a ser un sistema de referencia que va a tener su propia velocidad. Entonces va a ser x', z', y' y el o', ¿sí? Y en este caso estamos hablando del tren, que este es el sistema móvil, ¿ok? Entonces, eso para empezar. Nosotros acá el programa nos habla de una pelota que está dentro de, o que está siendo observada desde el tren, ¿sí? Entonces, en este caso, la pelota, que es nuestro móvil, ¿sí? En este caso lo que el programa nos dice es que se lanza una pelota, o sea, el tren se está moviendo con un sistema primado, la velocidad de O' o del tren se está moviendo con 45 km por hora en la dirección de X positivo, o sea, esto sería en Y positivo, ¿sí? En el subsuelo Y, y después el tren lo que se hace es tiene una pelota con dirección hacia arriba con de 30 km por hora. Entonces la idea es, la cuestión, cuál sería la velocidad de la pelota pero visto respecto del suelo, del sistema fijo, ¿sí? Esto es un poco lo que pregunta el problema. Entonces para esto recurrimos a lo que sabemos de velocidad relativa. Primero, como dato nos dicen, la velocidad del tren respecto del suelo en vectores es de 45, ¿sí? En este caso va a ser de 45 km por hora en el eje Y. Después vamos a tener la velocidad de la pelota respecto al tren, o sea, de respecto del observador que está en el tren y que lanzó la pelota. En este caso, esta velocidad, estamos hablando que son de 30 km por hora el módulo, la lanzó hacia arriba. Según el sistema de referencia que nosotros tenemos, hacia arriba es el Y positivo primado, o sea que esto va a ser J, ¿sí? ¿Qué es lo que dice qué es lo que dicen las reglas de movimiento relativo para este tipo de problemas? Lo que nos dice es que la velocidad, ¿sí? Vamos a llamar F, que es nuestro sistema fijo, M, que es nuestro sistema móvil, y O, que en este caso es el objeto. Entonces, la velocidad del objeto respecto al sistema fijo, en este caso va a ser la velocidad del objeto respecto al sistema móvil, más la velocidad del sistema móvil respecto, ¿sí? El sistema, o de respecto al sistema fijo, ¿sí? O sea, tenemos ambos. Esta es la velocidad absoluta o la velocidad relativa más la velocidad del sistema de referencia en definitiva. En este caso, traducido, nos va a quedar la velocidad de la pelota respecto al suelo, nos va a quedar la velocidad de la pelota respecto al tren más la velocidad del tren respecto al suelo. Entonces acá hacemos la suma vectorial, ¿sí? En este caso esto nos va a quedar esto que van a ser los 30 km por hora, ¿sí? En J, más los 45 km por hora en Y, todo esto en kilómetros por hora. Ya con esto armamos el vector. Ahora la idea es tratar de, lo que nos dice la respuesta, lo tenemos que pensar en términos de módulo y de ángulo. Así que vamos a ir sacándolo. De acá, para el módulo de la velocidad de la pelota respecto al suelo, directamente aplicamos Pitágoras acá. Esto sería elevar ambas componentes al cuadrado, sumarlas y aplicar la raíz cuadrada, todo esto en kilómetros por hora. Y esto más o menos aproximadamente nos va a dar 54, ¿sí? Por las dudas, 54 kilómetros por hora.
Y si vamos al ángulo, ¿sí? En este caso, fíjense que ambas componentes son positivas, o sea, estaríamos hablando de que esto es 30 y esto es 45, ¿sí? O sea que para el caso de nuestra resultante de nuestro ángulo, podemos pensar esto con, qué sé yo, ¿sí? Podemos pensarlo con tangente, ¿sí? Cateto adyacente, cateto opuesto, ¿sí? Si esto es un triángulo rectángulo, entonces el ángulo lo podemos pensar como el ángulo tangente del cateto opuesto, que es 30, el cateto adyacente, que es 45, ¿sí? En este caso esto está quedando aproximadamente 34 grados. En el caso del ejercicio 3, nosotros tenemos un móvil que se mueve bajo esta función, ¿sí? Que tenemos la aceleración que cambia linealmente con el tiempo, como ustedes ven en este gráfico siguiente, ¿sí? Acá nos dan varias propuestas para la resolución, ¿sí? Lo que nos dicen como dato, por ejemplo, es que en el instante inicial nosotros tenemos que la velocidad de este móvil, ¿sí? Va a ser de 15 metros sobre segundo, ¿sí? Como dato de color, digamos, ¿sí? Entonces, la idea acá es ver varias afirmaciones, ¿sí? Para responder esas afirmaciones, en general, casi todas preguntan por la función posición, la función velocidad y la función de aceleración, justamente. ¿Cómo hacemos nosotros para poder atacar ese problema? Entonces, como sugerencia, acá hay varias maneras de resolver esto, ¿sí? Como siempre. Pero como sugerencia, lo que se puede hacer es tratar de pensar cuál es la base digamos, de ecuaciones de esto, ¿sí? O sea, nosotros acá lo que tenemos es la aceleración como que es una función del tiempo, ¿sí? Que lo vemos gráficamente acá, que es una función lineal que fácilmente podemos sacar la fórmula. Después sabemos que la velocidad en función del tiempo sale aplicando la integral, es decir, la velocidad en función del tiempo es la integral de la aceleración en función del tiempo y la constante en este caso es la velocidad inicial, que es la del principio. Y luego lo mismo, la posición en función del tiempo es la integral de la velocidad en función del tiempo más una posición inicial. Fíjense que estas ecuaciones integrándose, ¿sí? O sea, realizando la integral, se pueden obtener, así como para el otro sentido se obtienen derivándose, ¿sí? Eso básicamente es el ABC de lo que es la cinemática. Entonces, para contestarlas, tratemos de encontrar cuáles son esas funciones y vemos cuáles son las preguntas. Por ejemplo, acá nosotros tenemos que la aceleración como función es una recta, primera cuestión, que pasa por dos puntos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, para la aceleración en función del tiempo vemos que su ordenada de origen es menos 6 y una de las raíces es 4. Entonces los puntos por los que pasan son 0, menos 6 y luego el otro es 4, 0, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestra aceleración en función del tiempo nos va a quedar, por ejemplo, una constante a por el tiempo más la ordenada de origen en b. Entonces, por ejemplo, la ordenada del origen, que es b, ¿sí? Ya directamente en este caso tenemos el valor que es este, ¿sí? Fíjense, ahora nos va a quedar la aceleración en función del tiempo, nos queda a por la bastante tiempo menos 6. Luego tenemos esto, la raíz, que es de 4, 0. Esto es el tiempo y esto es la aceleración, entonces directamente reemplazamos y vamos a ver cuánto nos va a quedar, ¿sí? Para encontrar esa constante a. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, si la aceleración, que en este caso va a quedar 0, esto es igual a por 4 menos 6. Y si despejamos de acá, a nos va a quedar 3 medios. Con lo cual, la función, ¿sí? La copiamos acá, aceleración en función del tiempo, nos va a quedar 3 medios por tiempo más 6. Perdón, más menos 6, sería menos 6. Vamos a ver el tema de las unidades. Fíjense, este 3 medios, ¿sí? Nace de hacer el 4, que en este caso son 4 segundos, y estos 6 que son metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, a como constante debería tener por lo menos metros. Fíjense, en este caso tendría que tener metros sobre segundos al cubo, ¿sí? Entonces acá vamos a tener metros sobre segundos al cubo, cuando se cancelen con segundos va a quedar en segundos al cuadrado. Y 6 va a estar en metros, ¿sí? Sobre segundos al cuadrado. Esto parece trivial, pero es muy importante que las ecuaciones sean consistentes con sus unidades. Después, velocidad en función del tiempo dijimos que era la integral, entonces acá va a ser la integral de 3 medios por metros sobre segundos al cubo por tiempo por diferencial de tiempo menos la integral de 6 metros sobre segundos al cuadrado diferencial de tiempo más la velocidad inicial como una constante. Entonces, si integramos y hacemos las integrales, por ejemplo, todo esto, tanto unidades como constantes salen afuera de la ecuación, para quedar esta integral, después tenemos menos 6 metros sobre segundo al cuadrado por la integral de dt, más la velocidad inicial que ya sabemos que son 15 metros sobre segundo. Entonces, fíjense,
vamos a hacer la cuenta. En este caso la velocidad en función del tiempo, esto nos va a quedar con un medio, así que acá vamos a tener que esto va a ser 3/4, ¿sí?, de metros sobre segundos al cubo por tiempo al cuadrado, ¿sí?, menos 6 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo, más 15 metros sobre segundo. Ya ahí tenemos la ecuación de velocidad. Y de la misma manera podemos encontrar la ecuación de posición, ¿sí? Fíjense que la ecuación de posición sale haciendo la integral, ¿sí?, la ecuación de posición sale haciendo la integral de la velocidad en función del tiempo. Vamos a repetir este paso, acá nos va a quedar posición en función del tiempo, va a ser la integral de la velocidad en función del tiempo, diferencial del tiempo, más la posición inicial. Vamos a ver si tenemos datos sobre la posición inicial o no. Si en este caso nosotros no tenemos, digamos, acá habla del origen, pero bueno, lo podemos dejar expresado. Entonces la integral de esta función va a quedar, fíjense, en este caso yo voy a resolver directamente la integral como para que se vea cuál es el resultado. ¿Sí? En este caso esto nos va a quedar 1/4 por metro sobre segundos al cubo por tiempo al cubo menos, en este caso va a ser 3 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado, ¿sí?, más 15 metros sobre segundos por tiempo más el x sub 0. Entonces, acá hay varias preguntas y ya con estas tres ecuaciones contestamos todo. Primero, vamos a ir repasando una por una. Dice, el intervalo de 0 a 4 segundos, ¿sí?, es decir, estamos también en parte acá en la gráfica, ¿sí?, el móvil realiza un MRU desacelerado. Y la misma pregunta en la B dice uniformemente acelerado. Claramente esto es falso, la primera y la segunda son falsas porque nosotros tenemos que, no es MRV, ¿sí?, es decir, el movimiento no es constante, así que es falso, ¿sí? En la tercera nos dice, en el instante de 4 segundos el móvil se encuentra a máxima distancia del origen, ¿sí? O sea que si nosotros acá reemplazamos a los x a los 4 segundos, ¿sí?, para calcular la distancia respecto al origen, al x, lo que hacemos es restarlo con el x sub 0. Esto básicamente es la diferencia entre la ubicación de los dos puntos, que es la distancia, ¿sí? Y acá reemplazamos por 4 en toda la función. Entonces, por ejemplo, 1/4 por metro sobre segundo al cubo por 4 segundos todo al cubo, más, la completamos todo. Y esto lo que nos da es 20 o 26, ahora ahí lo tengo, sí. Entonces, en este caso, ¿sí?, 28, perdón. En este caso, lo que nosotros vemos es que esto es falso, ¿sí? O sea, no es la máxima distancia. ¿Y por qué no es la máxima? Porque nosotros, básicamente, esto es una función siempre creciente, o sea que por ser polinómica siempre se puede tener una distancia mayor. Después, en el punto 4 lo que nos dicen es, en el instante t igual a 4, el móvil alcanza su máxima rapidez, ¿sí? Entonces, para alcanzar la máxima rapidez deberíamos fijarnos en lo que es la derivada de la función velocidad, ¿sí? La derivada de la función velocidad es la función aceleración, y donde la función aceleración tenga una raíz, ahí nosotros tenemos un punto máximo, mínimo de la función velocidad. Lo que nosotros vemos es que la aceleración acá es 0, ¿sí?, con lo cual para el tiempo 4 tendríamos la velocidad con máxima o mínima rapidez, pero al reemplazar 4 en esta ecuación lo que nosotros tenemos es una velocidad mínima, ¿sí?, o mejor dicho, nosotros sabemos que es un mínimo porque la función o la concavidad es positiva, si acá la función aceleración va creciendo y por eso la derivada es positiva y por eso siempre la función va creciendo, por eso en ese caso es mínimo, o sea, la función de velocidad no tiene máximo, si la aceleración siempre es positiva. Después, en el punto 5 nos dicen, en el instante t igual a 10 segundos, ¿sí?, el móvil se halla a 100 metros del origen de coordenadas, o sea, acá la idea es la misma que acá, reemplazamos por 100 en este caso, ¿sí?, y acá lo que nosotros vemos es que tenemos más o menos 18 y pico de metros, o un poco más creo que tenemos. La cuenta básicamente se hacen x de 100, ¿sí?, menos x sub 0, en este caso va a dar 250 menos 33 más 150, que claramente es muy superior a lo que hemos dicho al principio, si es que ustedes consideran ese intervalo. Igual ya les digo, la función es creciente, así que esa sería la idea. Y después, en este caso, después dice en el instante t igual a 3, el módulo de la velocidad del móvil es menor que en el instante t igual a 5. En realidad no necesariamente es así, si ustedes ven la cuenta, nosotros acá la tenemos hecha por las dudas, ¿sí?, si ustedes acá lo que ven es la cuenta, cuando calculan la velocidad en 3 y la velocidad en 5, lo que les va a quedar es que los módulos son bastante similares, 3 y monedas en los dos, así que acá estamos hablando de funciones que el valor puede ser considerado aproximadamente igual. El problema 4 básicamente consiste en el sistema que ustedes ven a continuación. Nosotros tenemos una barra que tiene una masa m, ¿sí?, que tiene la misma masa que otra masa m que está colgando de un cable con un ángulo determinado, que es este ángulo θ, que es de 37 grados, ¿sí?, y un cable que está situado o que vincula a la pared
con la barra justo en la mitad. Entonces un poco la idea es encontrar en base a estas cuentas cuál es la tensión que tiene ese cable. Bueno, lo primero que hacemos en estos casos es tratar de armar un diagrama cuerpo libre del problema para que se entienda hacia dónde queremos apuntar. Entonces, por ejemplo, lo primero que hacemos, en estos casos, antes de hacer el diagrama de cuerpo libre, sería mostrar un sistema de referencia. Acá no solamente tenemos que calcular sumatoria de masas, sino también sumatoria de momentos. De momento tal que este es un cuerpo rígido y que por lo tanto es probable que haya rotaciones si es que el sistema no está en equilibrio o no. Entonces, vamos a dibujar la masa, la barra, ¿sí?, de masa M. Nosotros, fíjense, vamos a calcular, vamos a graficar cuáles son las fuerzas que actúan sobre la barra, no las que la barra hace sobre otras. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, nosotros de la pared tenemos una reacción, que no sabemos bien cuánto es, pero sí la podemos descomponer en sus reacciones horizontales y verticales. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos la reacción vertical de la barra y luego la reacción horizontal de la barra, de la pared con la barra. Perdón. Luego nosotros tenemos el cable que tiene una tensión T, ¿sí?, que fíjense, si ustedes ven acá el ángulo, ¿sí?, acá tenemos un ángulo θ que podemos, el ángulo que forma con la barra acá sería el complementario y demás. Después nosotros tenemos el peso de la masa M, ¿sí?, en este caso vamos a analizarlo con P, y como dato, dado que nos dicen que la barra y la masa tienen el mismo peso, vamos a tener otra fuerza de igual módulo que este peso, solamente porque ese dato es el mismo, ¿sí? Entonces, y acá obviamente las dimensiones de la barra que nosotros tenemos aplicados, ¿sí?, ambas, en este caso, la longitud de la barra sobre 2 y la longitud de la barra sobre 2 en ambos casos. Para que la barra esté en equilibrio se tienen que dar tres condiciones, es decir, la primera es que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a 0 y la tercera es que la sumatoria de momentos respecto de cualquier punto sea igual a 0. Siempre en estos casos conviene tratar de buscar algún punto que simplifique lo más posible este problema. Entonces, por ejemplo, una fuerza cuya línea de acción pase por el punto al cual nosotros nos estamos refiriendo no hace momento. Recuerden ustedes que el momento es básicamente la fuerza por distancia en un ángulo de 90 grados en esa proporción. Entonces, por ejemplo, si nosotros situáramos, supongamos que a este punto, el punto de contacto entre la pared y la barra, lo llamamos O, tanto la reacción horizontal como vertical no ejercen momento sobre la barra porque su línea de acción pasa por ese punto. Entonces ahí directamente eso nos simplifica un poco las cosas. Vamos a plantear las tres ecuaciones. Igualmente recuerden, no perdamos de vista que nuestro foco es la tensión, así que veamos si necesitamos las tres, si no necesitamos o armamos un sistema, pero esto es básicamente lo que tenemos que hacer de manual. Vamos a aplicar, esto sería la primera, la segunda y la tercera ecuación. Entonces vamos acá. La primera ecuación, sumatoria de fuerzas en X, tenemos sentido positivo para allá, tenemos la reacción horizontal, ¿sí?, y después tenemos menos la tensión, ¿sí?, que son las únicas dos, esto es igual a 0. Perfecto, ya sabemos cuánto vale en este caso. Después tenemos la reacción vertical, ¿sí?, la reacción en Y, o reacción vertical si quieren por las dudas, menos el peso, esto es igual a 0. Y después tenemos en 3, tenemos la sumatoria de momentos, y acá ojo porque acá sí hay que tener un poco más de cuidado con la imaginación. Fíjense, siempre en estos casos, como acá nosotros pusimos horaria, sentido negativo, y antihorario, el positivo, siempre hay que tener cuidado con ese tipo de cuestiones. Entonces, por ejemplo, para la sumatoria de momentos, vamos a empezar con estos dos no hacen momento, así que acá no tenemos problema. Después, la tensión, si ustedes usan la regla de la mano derecha, ¿sí?, el sentido es positivo, ¿sí?, el torque que va haciendo. Entonces en este caso tenemos la tensión, ¿sí?, pero la distancia horizontal va a ser, si nosotros proyectamos este triángulo con θ, ¿sí?, en este caso la distancia va a ser de t por coseno de θ, ¿sí?, por coseno de θ en este caso porque la línea de acción es L sobre 2, ¿sí?, es esto, pero la línea de acción del módulo tiene que ser, como lo dijimos recién, línea ortogonal a la línea de acción de la fuerza. Entonces, T es ortogonal a este segmento que está acá. Este segmento marca la distancia entre la línea de acción de T y el origen digamos, de rotación, y esa distancia es L sobre 2, que es sería de este triángulo la hipotenusa, y este sería el cateto adyacente. Cateto adyacente y hipotenusa se relacionan por el coseno, entonces sería T por coseno de θ por L sobre 2. ¿Sí? Con P va a pasar, ahora tenemos este otro torque. ¿Sí? P en este caso el torque es negativo, porque fíjense que gira en sentido negativo. La línea de acción de P, ¿sí?, la línea ortogonal es esta, la que actúa sobre RH,
En este caso, este ángulo θ es el mismo que este otro, por el tema de ángulos internos externos. Y acá en este caso, la línea de acción de P, en este caso va a ser con el seno, ¿sí? Porque fíjense que en este caso es seno. Entonces acá la idea es la misma, a ir con el seno, la longitud de vuelta es L sobre 2, entonces acá vamos a tener menos P por L sobre 2 por el seno del ángulo. Y en el caso del torque que hace esta P, la distancia es L total, el sentido es negativo, porque eso tiende a ser sentido horario, ¿sí? Y de vuelta, fíjense que es análogo a este triángulo, ¿sí? La longitud es todo esta L, por lo tanto con este ángulo, ¿sí? En definitiva este es el θ, vamos a tratar con el seno. Entonces esto va a ser menos P por L por seno de θ, esto es igual a 0. O sea, como vamos un poco la cuenta, fíjense cómo nos va quedando esto. Esto con esto en el fondo vamos a tener L sobre 2, fíjense, nosotros acá podemos sacar factor común L, sacarlo directamente, o dividir por L toda la ecuación. Después podemos multiplicar ambos lados de la igualdad por 2 para sacarnos estos dos molestos que tenemos acá, con lo cual la ecuación va quedando 2 por t por coseno de θ, perdón, este 2 con este 2 se cancelan, así que este no va. Si no, no tenía sentido porque lo puse. Digamos, este 2 con este 2 se cancela, así que nos queda menos p por seno de θ, y después este 2 con este no se van a cancelar, esto va a quedar menos 2 por p por seno de θ, esto es igual a 0. Juntando estos dos, esto nos va a quedar t por coseno de θ menos 3p seno de θ, esto es igual a 0, y despejando de este lado, ¿sí? Vamos a sumar 3 seno de θ a ambos lados, lo cual nos va a quedar t por coseno de θ es igual a 3 por p por seno de θ. Si dividimos ambos lados por coseno de θ, lo que vamos a obtener acá es la igualdad seno o la identidad seno de θ sobre coseno, que es tangente. Entonces ahora t nos va a quedar 3 por p por la tangente del ángulo. Como dato p, ¿sí? El peso, en este caso nosotros lo tenemos que poner la respuesta en función del peso, así que digamos no hay demasiada cuestión. Entonces después lo que tenemos acá, fíjense, vamos a tener que ver con el tema de la tangente, ¿sí? Así que esto sería 3 por la tangente de 37, que en este caso nos queda 2,26. La respuesta es 2,25 aproximadamente, pero igualmente podemos tomarlo como que es una aproximación aceptable, y fíjense que queda en función de P. Así que esa es la respuesta del ejercicio. En el caso 5, lo que nos dicen es, tenemos una motocicleta que realiza una trayectoria circular de 3 metros de radio, como la que se muestra acá en la figura, ¿sí? Con el sentido antihorario, ¿sí? En el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces dice, parte del punto A con una cierta velocidad angular, ¿sí? O sea, no parte en reposo, y dice que 4 segundos después pasa por primera vez por B, o sea, primero a los 4 segundos está en esta posición. Entonces, dice, una velocidad angular que va a ser el doble de la que tenía al principio, ¿sí? Y dice, el movimiento puede asumirse uniformemente variado, o sea que esto es movimiento circular uniformemente variado, o sea, vamos a tener una aceleración angular constante, ojo con este dato. Hay que calcular cuál es la aceleración media, y la respuesta de aceleración media nos habla en forma vectorial, es decir, vamos a tener que buscar el vector con las componentes en función de x y en función de y. Entonces vamos poniendo un poco los datos en perspectiva de lo que tenemos acá. Fíjense, la aceleración media por definición se puede calcular como la diferencia de dos vectores, ¿sí? O sea, nosotros vamos a calcular dos vectores, por ejemplo, un vector de desplazamiento en A, que este sería la velocidad lineal en A, y después tenemos la velocidad en B, si es que se respeta lo que nosotros vimos en función del movimiento. Entonces, en este caso, esta diferencia va a ser el vector en B, que es el instante final, el vector en A, que es el instante inicial, y esto dividido delta del tiempo entre ambos, entre A y entre B. Entonces, como dato nos dicen que el delta de tiempo, o sea, el tiempo transcurrido entre uno y otro momento, ¿sí? Es de 4 segundos, ¿ok? Después nos dicen que la velocidad angular de A es un dato que no conocemos, pero que podemos llamar velocidad angular inicial, por ejemplo. La velocidad angular de B es el doble que la velocidad angular de A, o sea que tenemos 2 veces la velocidad angular inicial. Y con esto podemos ir armando las distintas cuentas. Ahora, cuando nos hablan de aceleración media, tenemos que fijarnos cuál es cuál, ¿sí? En cada uno de los casos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, ¿cuál es la velocidad lineal, ¿sí? En estos casos que nosotros vemos a continuación? Bueno, la velocidad lineal, ¿sí? Tanto en un vector se puede pensar como en módulo, se puede pensar como omega por r.
¿sí? O sea, omega por el radio. Esto sería en cuanto a lo que es módulo. Después, digamos, el versor, ¿sí? La velocidad siempre es tangencial. Entonces, en este caso, si nosotros pensamos en coordenadas intrínsecas, esto nos va a quedar omega por r por el versor tangencial. Igual, ya les digo, pensarlo de esta manera, esto es algo muy genérico, ¿sí? Pero pensemos en lo más simple, pensemos en el tema de los módulos y después cómo lo vamos trasladando. O sea que para pensar en estas velocidades lineales, primero tenemos que pensar en la velocidad angular. Por eso tenemos que pensar en lo que es la aceleración angular primero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la velocidad en v, ¿sí? Nos va a quedar como el omega de v por r y va a estar apuntando en menos j, en menos i, perdón, en menos i. Y después la velocidad de a va a ser lo mismo, va a ser la velocidad angular de a por r por j positivo. Si nosotros vemos cómo está quedando con los datos que tenemos dos veces la velocidad angular inicial por r por menos i, ¿sí? Esto en forma vectorial, y después para la velocidad de a tenemos omega inicial por r por j, ¿sí? Esto para verlo de este sentido. Entonces ahora lo que nos falta es la distancia, o sea, cuánto es la relación de ese omega inicial. Fíjense que dice como datos, nosotros partimos de acá y a los 4 segundos estamos acá. Entonces, para encontrar esa velocidad, esa aceleración angular, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Porque esa sería un poco la idea para tratar de entender cuánto nos va quedando en estos casos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vayamos pensando en algo que nos sirva en este sentido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que nuestra velocidad angular como función, en función del tiempo, la vamos a pensar como la aceleración angular por tiempo más la velocidad angular inicial, ¿sí? Eso por un lado. Eso es una de las ecuaciones que relaciona tiempo con velocidad angular. Después tenemos otra ecuación que no incluye el tiempo, que dice lo siguiente. Nos supongamos que tenemos dos instantes de tiempo, el instante inicial A y el instante final B. Entonces, esta ya nos la preguntaron otras veces en los vídeos. En el vídeo de fórmulas está en la 9.12, que dice así: la velocidad angular final al cuadrado va a ser la velocidad inicial angular al cuadrado, ¿sí? Más dos veces la aceleración angular por la diferencia o la distancia recorrida en radianes, ¿sí? O sea, esto sería de tita de b menos tita en a, ¿sí? Entonces acá podemos usar las dos. Por ejemplo, podríamos usar esta para poder despejar lo que no sabemos, que es la aceleración angular, y luego usar la aceleración angular para despejar cuánto es la velocidad angular en cada caso. Porque recuerden que no tenemos que expresarla en función de esa velocidad angular que no conocemos, sino en un dato real. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer así. Vamos a ir nombrando las ecuaciones para no perdernos. Esta sería la ecuación 2, esta sería la ecuación 3, la ecuación 4 y la ecuación 5. Entonces, de la ecuación 5 vamos a tener la velocidad angular en B, dijimos que era dos veces la velocidad angular en A, o sea que podemos dos veces 2 por tita, 2 por omega 0 al cuadrado, esto es igual. El omega inicial, que nos va a quedar omega inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración angular, y después la distancia entre los ángulos, tita sub b está en pi sobre 2 y tita sub a está en 0, pi, digamos. Entonces esta diferencia es de pi sobre 2. Fíjense, de acá 2 con 2 se nos va, esto nos va a quedar como 4 omega 0 al cuadrado, esto es igual a omega 0 al cuadrado más alfa por pi, y si despejamos lo que nos va a quedar es que alfa, ¿sí? O el omega 0, ¿sí? Si nosotros lo pensamos en términos de omega 0 al cuadrado, en este caso nos va a quedar como alfa por pi sobre 3, ¿okay? Es una de las maneras de poder pensarlo, ¿okay? Bien, eso es una de las tantas maneras. Después, ¿qué es lo que nosotros sabemos de la ecuación 4? Que el tiempo para que llegue desde acá hasta acá con esa velocidad son 4 segundos. Entonces, por ejemplo, aplicando la ecuación 4, tenemos la velocidad en b, que nos va a quedar alfa por 4 segundos, ¿sí? Más la velocidad inicial en a. Nos va a quedar así, y si reemplazamos acá, fíjense, entonces ahí con esto ya tenemos cuando nos va quedando el omega sub 0. Entonces nada, ahora con la diferencia vamos a ir calculando cuánto nos da cada caso. Entonces, con los datos que nosotros teníamos y que sacamos recién, fíjense, vamos a calcular cuánto nos va a dar el b sub a y el b sub b, ¿sí? Entonces fíjense, en este caso reemplazando el omega sub 0 acá en b sub b, esto nos va a quedar como
menos 2 por pi sobre 12 por los 3 metros, ¿sí? Esto es 1 sobre segundo, ¿tá? Y esto es 3 metros por i, o sea que en este caso esto nos va a quedar menos pi, ¿sí? Y luego acá nos va a quedar como 1 sobre segundo por 3 metros por j, quedando finalmente la ecuación de esta manera: menos pi 8 metros sobre segundo por i, más pi sobre 16 por metro sobre segundo cuadrado. En este ejercicio acá lo que nos piden es, tenemos el siguiente sistema donde la cinta básicamente tiene esta velocidad en función del tiempo. ¿Okay? Un poco la idea es tratar de ver cuál es el material que sea más eficiente, ¿sí? Para tratar de buscar el rozamiento adecuado. Entonces, este es un ejercicio un poco de ingenio, pero vamos a tratar de pensar qué es lo que nos pide. Imagínense ustedes que la cinta, digamos, si tiene esta forma y se mueve con esta velocidad, y ustedes acá tienen un objeto que está, digamos, sobre él. La cinta se va a mover con esta velocidad, una velocidad que puede ser no constante en algunos tramos o no en otros. En varios tramos va a acelerar y va a desacelerar. Si ustedes se fijan, la aceleración, acá la podemos pensar como aceleración media, ¿sí? Que va a ser el cambio de velocidad sobre el cambio del tiempo. En los casos que sea una velocidad creciente, ¿sí? O sea que tengamos un movimiento que vaya en el mismo sentido, vamos a tener 1 metro sobre segundo, ¿sí? O sea esto va a ser del reposo, esto vamos a tener 1 metro sobre segundo menos 0 metros sobre segundo sobre 0,5 menos 0, o sea vamos a tener una aceleración de 1 sobre 0,5, vamos a ver cuánto da esto, creo que es 2, pero por las dudas, o 0,2, 2, perfecto. Entonces en este caso, como esto nos da 2 metros sobre segundo al cuadrado, es el caso de la aceleración positiva. En el caso de que vaya frenando, es lo mismo, fíjense, vamos a tener 0, que es la velocidad final, menos 1 metros sobre segundo sobre 1,5 menos 1. Entonces en este caso estamos hablando de menos 1 sobre 0,5 menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, el material que nosotros tengamos tiene que poder imprimirle esa aceleración al objeto. ¿Okay? El objeto, si esto se mueve para allá, va a tener una normal en este sentido, va a tener un peso y después va a tener una fuerza estática, ojo con esto, estática de rozamiento. ¿Por qué? Porque justamente la cinta y el cuerpo deben estar adheridos para que este cuerpo se pueda trasladar con la cinta. O por lo menos eso es lo que uno se imagina al momento de entender qué es lo que pasa en el problema. Entonces, dicho esto, ¿sí? Hacemos la sumatoria de fuerzas. Fíjense, por definición, la fuerza estática nos va a dar el coeficiente de rozamiento estático por la normal. Después, en I, ¿sí? Vamos a tener que el cuerpo está en equilibrio, por lo tanto, normal menos peso nos van a dar 0, por lo tanto, la normal es lo mismo que el peso, o lo que es lo mismo, la normal es la masa por la gravedad. Bueno. Y después tenemos que la sumatoria de fuerzas en X nos va a dar la fuerza de rozamiento estática, que en este caso va a ser masa por aceleración. Si reemplazamos todo, vamos a tener coeficiente de rozamiento estático por la normal, nos va a dar masa por aceleración. Esto nos va a dar el coeficiente de rozamiento estático por la masa por la gravedad, esto nos da masa por aceleración. Las masas se cancelan, así que no importa el tipo de objeto que traslademos, total, no hay problema. Y de acá sacamos que el rozamiento estático nos va a quedar aceleración sobre gravedad. Entonces, en este caso la aceleración dijimos que era 2 metros sobre segundo al cuadrado, la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado, metros con metros se va, segundo con segundo se va, así que esto va a ser 0,2. ¿Qué quiere decir? Todo rozamiento estático por lo menos tiene que garantizar un coeficiente mayor a este, ¿sí? O sea, el coeficiente estático a elegir tiene que ser mayor o igual a 0,2 para que se produzca esta situación. De no ser así, no se va a producir esta aceleración. Y de los tres que nosotros tenemos, ¿sí? El único que cumple ese requisito es el A. Por eso la opción es solo A. En este punto, el 7 dice que se deja caer un cuerpo
dentro de un recipiente que contiene un líquido cuya densidad es la mitad que la del cuerpo. Entonces dice, despreciando toda la fuerza de rozamiento, ¿qué se puede afirmar acerca del cuerpo? Acá, digamos, no tenemos mucha más opción que plantear las ecuaciones de la ley de Newton y tratar de entender un poco cuáles son los escenarios. Primero, imaginémonos, en este caso, por ejemplo, que el cuerpo está con una determinada aceleración, es decir, que nosotros lo hundimos, ¿sí? Dice que la densidad del cuerpo es la mitad que la densidad del líquido, con lo cual, sin hacer las cuentas, uno puede tratar de, no adivinar, pero decir, bueno, pronosticar a ver qué puede llegar a pasar, y lo más probable es que el cuerpo se eleve hacia arriba por este mismo factor. Entonces vamos a plantear, digamos, de alguna manera, el empuje y la aceleración van a ir hacia arriba. Si después estamos equivocados, las cuentas nos lo van a decir. Entonces, por ejemplo, sumatoria de fuerzas, en este caso lo podemos pensar como el empuje menos el peso, y después tenemos la masa del cuerpo por la aceleración, ¿ok? Eso para empezar. Dicho esto, el empuje, ¿qué es el empuje? El empuje es el peso, si nosotros tuviéramos el peso de líquido, ¿sí? Si tuviéramos este volumen lleno de líquido, el peso del, digamos, del líquido equivalente que debería estar ocupando esta parte. Y se calcula igual. Peso es masa por gravedad, ¿sí? En este caso, en vez de expresarlo en función de la masa, lo empezamos en función de la densidad. Si la densidad es masa sobre volumen, la masa se puede pensar como densidad por volumen, ¿ok? Entonces, en este caso va a ser, recuerden que el empuje es del líquido, o sea, densidad del líquido por el volumen del cuerpo, ¿sí? Por la gravedad, eso es el empuje, acá. Después el peso va a ser la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad. Y esto nos va a quedar la masa del cuerpo por la aceleración. Como dato dijimos que la densidad del cuerpo es la mitad de la densidad del líquido. Entonces pensándolo así, tenemos densidad del líquido, volumen del cuerpo, gravedad, menos un medio de la densidad del líquido por el volumen del cuerpo por gravedad. Esto es igual a la masa del cuerpo, ¿sí? Que la masa del cuerpo también la podemos pensar como densidad del cuerpo por volumen del cuerpo, ¿ok? Por aceleración. Si hacemos las cuentas, esto nos va a quedar un medio, ¿sí? De la densidad del líquido por el volumen del cuerpo por gravedad. La densidad del cuerpo dijimos que era un medio de la densidad del líquido, ¿sí? Entonces acá, fíjense, esto se va con esto se va con esto, ¿ok? Acá me olvidé del volumen del cuerpo, así que vamos a tener que la aceleración y la gravedad, en este caso, van a ser iguales, ¿ok? Pero ahí va a ir hacia arriba. Eso por un lado para el tema de la aceleración. Después, ¿qué más tenemos? Si ustedes observan, ¿sí? Lo más probable es que sí, va a ir hacia arriba, o sea, esto se va a hundir y va a ir hacia arriba. Entonces, una de las opciones es que flote. Si flota, ¿qué ocurre? Bueno, ¿qué volumen vamos a tener hundido y qué volumen tenemos libre? Vamos a llamarle volumen libre a la parte por fuera y este es el volumen sumergido. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Vamos a tener el peso, es el mismo de siempre, y después tenemos el empuje. Y la diferencia es que la sumatoria de fuerzas acá da cero. Esto es otro caso, ojo, no es el mismo que este porque acá estamos asumiendo que el cuerpo está en equilibrio, ¿okay? Bueno, entonces tenemos sumatoria de fuerzas nos va a dar cero, tenemos empuje menos peso nos va a dar cero, el empuje es igual al peso. Ahora ojo con esto. El empuje solamente tiene que ver con el volumen de líquido sumergido, o sea que va a ser con esa porción. Entonces vamos a tener densidad de líquido por el volumen sumergido, ojo, por la, en este caso por la gravedad, ¿sí? Masa del líquido por la gravedad, esto es igual al peso, el peso es por el volumen total. O sea acá tenemos volumen libre más volumen sumergido, ¿sí? Por la densidad del cuerpo por la gravedad. Acá, gravedad y gravedad, vamos a ir sacando. Pero este aquí que la densidad del cuerpo, nosotros dijimos que era un medio de la densidad del líquido. Entonces acá vamos a tener la densidad del líquido por volumen sumergido, nos va a quedar volumen de libre más volumen sumergido por un medio de la densidad del líquido. Densidad del líquido con densidad del líquido se va. Entonces tenemos volumen sumergido es igual a volumen del líquido, ¿sí? Acá podemos pasar multiplicando el 2, o sea tenemos dos veces volumen sumergido es igual a volumen libre más volumen sumergido, y si lo restamos nos va a quedar que el volumen sumergido es igual al volumen libre. ¿Eso qué quiere decir? Que la mitad, o sea el volumen total, habíamos dicho que es volumen sumergido más volumen libre, ¿sí? Si ambos son iguales quiere decir que
Una mitad va a estar flotando y otra mitad se va a estar hundiendo. En el ejercicio 8 hay que tener en consideración lo siguiente. Nosotros para el cuerpo, primero tenemos que considerar, siempre que nosotros tengamos un resorte y un sistema en equilibrio, tenemos que considerar dos situaciones. Primero el resorte en su estado natural, ¿sí? Y luego el resorte en su estado, digamos, también en oscilación o con el movimiento oscilatorio armónico simple en primer lugar. Entonces, por ejemplo, nosotros para plantear qué es lo que tenemos que plantear en este caso. Primero, cuál es el equilibrio, cuál es la situación de equilibrio en este caso. Estamos hablando de un sistema que está una masa inclinada con un resorte constante K, con una masa M y una inclinación de ángulo alfa. Que todos los datos nos los da el problema, pero como para tratar de entenderlo. Entonces fíjense, esto estamos hablando de equilibrio, ¿sí? O sea, cuando el movimiento todavía no comenzó la oscilación. Acá en este caso la sumatoria de fuerzas es cero, no estamos considerando rozamiento, así que tenemos la normal, tenemos el peso y tenemos la fuerza elástica. Y acá obviamente tenemos las componentes del peso en X y el peso en Y, ¿no? Para tratar de sacarlo. Entonces, por ejemplo, con lo que es la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? En este caso, la sumatoria de fuerzas en X nos van a dar fuerza elástica menos la componente del peso que va acá, en este caso por ser del cateto opuesto va a ser por el seno, ¿sí? Acá tenemos peso en X es peso por seno del ángulo, ¿sí? Si despejamos nos queda K, ¿sí? Nosotros hemos dicho que la fuerza elástica es la constante por la deformación. Entonces, K por la deformación nos va a quedar el peso, que es peso por seno del ángulo. Ahora, ojo con esto, porque si está en equilibrio, nosotros estamos hablando de una densidad, de una deformación equivalente, que es cuál es la posición, digamos, de equilibrio por fuera de lo que nosotros tenemos en cuenta. O sea, esto sería K por ese delta de equilibrio, ¿sí? Eso nos va a quedar el peso por seno del ángulo, ¿sí? Entonces, esa deformación de equilibrio es que, digamos, si la deformación natural del resorte, esta que estamos poniendo acá en rojo, alrededor de esta, de la nueva formación de equilibrio, que es este delta que estamos hablando acá, es donde va a oscilar el cuerpo. Así que ojo con eso por las dudas. Entonces, en este caso, ¿sí? El cuerpo está en 0,18 metros. Esto sería, más allá que son 15 centímetros lo que dura, lo que está estirado el resorte, pero tenemos que agregarle esos 0,3 metros de más que es de la deformación. Vamos a ver qué pasa ahora cuando va a la oscilación. ¿Qué tenemos fuera de la oscilación, o sea, con el desplazamiento? Bueno, básicamente lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿sí? Tenemos, para el desplazamiento, como el resorte tuvo una compresión, la fuerza elástica ahora va a apuntar en el sentido hacia abajo, ¿sí? Vamos a tener el mismo ángulo, entonces en este caso tenemos la componente ni que es P por coseno de tita, y después acá tenemos F por seno de tita, que ambas, tanto la fuerza elástica como la componente del peso acá, perdón, van a ser en el mismo sentido. Por eso tenemos peso por seno de tita más la fuerza elástica es masa por aceleración. Ahora, fíjense, la fuerza elástica nosotros podemos despejar esta ecuación, por ejemplo, restando ambos lados por la masa por aceleración y pasando del otro lado la fuerza elástica. En este caso, el truco de este ejercicio está en esta parte de acá, en lo que es la fuerza elástica. ¿Por qué? Porque la fuerza elástica, nosotros dijimos que era la constante por la deformación, pero en este caso la deformación va a tener en cuenta el delta de equilibrio, ¿sí? Y el X final. O sea, nosotros vamos a estar en una posición. X final sería la posición que queremos averiguar, pero no tenemos que restarlo sobre la posición de equilibrio, sino sobre el delta de equilibrio que se calculamos al principio, que son esos 0,18 metros. ¿Okay? Esto para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el móvil va a oscilar respecto de esta posición, no de su longitud natural, ¿sí? Entonces, dicho esto, ¿sí? Ahora por eso despejamos de acá esta fórmula que queda acá por xf menos delta e. Y de acá despejamos, ¿sí? Las componentes del peso, masa y demás. Hacemos las cuentas para despejar cuál es la posición final y básicamente nos va a quedar esta ecuación, ¿sí? Y nos queda que la posición final son 0,12 metros.